semana siguiente, la maestra recogió las cajitas que venían sin nombre por indicación previa, y entonces abrió una de las cajitas, y en una de las cajitas venía una flor. Y entonces dijo, qué excelente, la flor representa la vida. Y entonces una niña dijo, sí, yo pensé eso y por eso la traje. ¿Ok? Abrió otra cajita y venía una piedra. Y entonces la maestra dijo, pero esta piedra no tiene vida, no es un símbolo de vida. Y entonces Pepito, no, Pepito, se llamaba Pepito, ¿sí? Dijo, esas son las cosas que se le ocurren a uno aquí, ¿verdad? Pepito dijo, no, pero es que la piedra tiene musgo. Ay, la maestra dijo, ah, sí, qué buen simbolismo de la vida. Abrió la tercera caja y entonces lo que se encontró fue una mariposa que salió volando. Y la maestra dijo, qué excelente, es una muy buena ilustración acerca de la vida. Y el niño que había traído la mariposa, pues dijo, sí, soy yo. Abrió la cuarta caja y la caja venía vacía. Entonces, cuando vio la caja vacía, ella supuso, la maestra, que era de José. Y no quiso decir nada, sino que iba a pasar a la siguiente caja. Pero José dijo, maestra, esa caja que está vacía es mía. Y ella dijo, sí, pero es que está vacía. Y él dijo, perdón, es que recordé que por una tumba vacía, hoy todos nosotros tenemos vida. Y entonces cuenta la historia, ¿verdad? Que José ese mismo año murió porque su enfermedad iba progresando. Y entonces todos los niños de la escuela dominical y sus familiares le llevaron cajitas de cartón vacías para poderlas acompañar a su, ¿qué sería? A su tumba. ¿Sabe, hermanos? Hoy los cristianos recordamos, hoy los cristianos celebramos el domingo más importante de la historia. Un domingo que cambió el mundo. Y yo dije celebrar, pero la palabra correcta es conmemorar, porque conmemorar es recordar algo con respeto, con honor, y eso fue lo que pasó hace 2000 años. Hoy nosotros como cristianos debemos recordar y debemos conmemorar la historia que cambió el mundo, el día que se rompió la oscuridad de las tinieblas, donde hubo victoria espiritual, la victoria espiritual del Señor Jesucristo sobre la muerte y sobre el pecado. Hoy recordamos, hoy celebramos, hoy conmemoramos que un día como hoy el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. Y dice la Biblia que esa es la base de nuestra fe. De hecho, si nosotros estuviéramos acá esta mañana y Cristo no hubiera resucitado, Pablo lo dijo en 1 Corintios, que vana es entonces nuestra fe, que estamos aquí sinceramente perdiendo el tiempo. Estaríamos, como dice Pablo, que somos los más dignos de lástima si Cristo no resucitó. Pero gracias a Dios que el Señor resucitó, amén. Y bueno, la presentación no está, yo voy a seguir hasta donde alcance las posibilidades. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la historia de Jesús y narran la historia precisamente de la resurrección, de ese primer domingo. Es la misma historia contada desde diferentes ángulos y tiene algunos matices diferentes, pero básicamente es la misma historia. Pero yo quisiera detenerme hoy. Ustedes saben que yo he estado predicando versículo por versículo un libro llamado Marcos, qué bien. Entonces voy a pedirle a Marcos prestado, ¿verdad? Voy a adelantarme y vamos a ir a Marcos capítulo 16, versículos 1 al 4, lo vamos a leer para tener esta mañana el tema de la enseñanza. La enseñanza de hoy se llama ¿quién nos correrá la piedra? Y vamos a dar mejor por desechada la presentación y seguimos. Estamos en Marcos capítulo 16, versículos 1 al 4. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí,
Oiga esta pregunta, así se llama el mensaje de esta mañana. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra? Se llama el mensaje de esta mañana. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a un lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y puede leer conmigo el último versículo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Increíble pasaje, ¿verdad? ¿Qué encontramos en este texto? Lo que encontramos en este texto es unas mujeres preocupadas, ¿cierto? Lo primero que nos encontramos es unas mujeres que están preocupadas. ¿Y por qué están preocupadas estas mujeres? No, están preocupadas por terminar la preparación del cuerpo de Jesús. Estaba en la presentación, pero vamos a tener que ir a Lucas capítulo 23. Vamos a ir a los versículos 54 al 56. Vamos a Lucas capítulo 23. Dice así: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, hermanos, en este pasaje de Lucas y en Marcos capítulo 16 nos dan el contexto de lo que estamos analizando. La Biblia nos dice que el viernes Jesucristo había sido crucificado. Jesucristo murió en las horas de la tarde y se acercaba el día sábado, ya iba a oscurecer. Para los judíos empieza tipo 6 de la tarde, y entonces el viernes a las 6 de la tarde, antes de que eso pasara, Jesús estaba colgado en la cruz, había muerto por nuestros pecados, y entonces ahora había que preparar el cuerpo, pero no había tiempo suficiente. José de Arimatea prestó su tumba y entonces lo bajaron, y entre José de Arimatea y estas mujeres estuvieron haciendo una preparación parcial del cuerpo de Jesús. Porque ya era el día sábado y el día sábado no podían tocar muerto, el día sábado no podían hacer ninguna otra cosa. Y entonces ellas estaban corriendo el día domingo bien temprano porque tenían que ir a buscar el cuerpo para prepararlo. Si usted conoce un poco de esta historia, no es como los egipcios que momificaban, ¿verdad?, los cadáveres, sino que ellos, lo que hacían los judíos era embalsamarlo, lo envolvían en unos sudarios. La palabra sudario viene de sudar, ¿verdad?, un trapo en el cual recogía el sudor. Y entonces le aplicaban especias y le aplicaban ungüentos. Pero ellas no pudieron completar esa tarea el viernes, porque como ya dije, era la hora del atardecer. Así que Jesucristo había que prepararlo para sus honras fúnebres. Jesucristo fue depositado en una tumba prestada. Alguien decía por ahí que las últimas horas de Jesús fue con todo prestado, ¿verdad? Le prestaron un burro para que entrara a Jerusalén. Le prestaron un segundo piso para que hiciera la última cena con sus discípulos, y le prestaron una tumba nueva para que fuera sepultado. Y alguien decía, pero la prestaron solo unas horas, ¿verdad?, el día viernes, porque rapidito el fin de semana ya había resucitado el Señor, ¿verdad? Así que las mujeres querían terminar lo que no pudieron hacer el día viernes. Querían preparar el cuerpo con especias, con ungüentos. Algunas las habían comprado y otras las estaban preparando ellas, o seguramente lo que indica esto es que las habían comprado y tenían que mezclarlas y hacer todo el ritual correspondiente. Pero entienda usted, hermano, entienda usted, amigo, que las mujeres iban a completar un entierro real. Ellas compraron especias para ir a ungirle como un muerto. Ellas habían visto el cuerpo muerto,
el cuerpo ya había sido envuelto, pero el proceso no estaba completo. Ellas tenían que ir a hacer una honra final al difunto, eran unas honras fúnebres. Ellas no iban esperando un milagro, ellas no iban a esperar que Jesucristo hubiera resucitado, ellas iban a terminar un funeral. ¿Amaban a Jesús estas mujeres? ¿Creían en sus palabras? Estas mujeres creían en Jesús, lo amaban, lo seguían. De hecho, eran mujeres que habían financiado el ministerio de Jesús. De hecho, eran mujeres que andaban con él toda su vida, ¿verdad? Lo habían acompañado desde Nazaret. Y estas mujeres tenían ese amor por él y tanto lo amaban que ahora querían honrar su cuerpo. Eso nos enseña, hermanos. Vamos a ver. Nada camina, ¿verdad? Es que uno saca el tiempo para las presentaciones para que queden bonitas y que ustedes puedan ver los versículos, ¿verdad? Pero bueno, hay veces nada funciona. ¿Ok? Yo pensaba que muchas veces usted y yo servimos a Dios, muchas veces usted y yo amamos a Dios, muchas veces usted y yo creemos en sus palabras, creemos en la Biblia, pero hay veces, hermanos, sinceramente, usted y yo servimos a Dios y lo amamos, pero sin la expectativa de que en nosotros habita el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Hay veces es un poco más religioso, hay veces hacemos lo correcto, pero sin la fe de que Dios puede hacer cosas más allá de lo que nosotros imaginamos. Sin la fe de que Dios puede sorprendernos. Hay veces todo es como tan natural, hacemos esto y entonces el resultado va a ser este y dejamos de lado lo que Dios puede hacer. Pero estas mujeres estaban inquietas, repito, porque no habían podido terminar la labor del viernes. Pero también estaban preocupadas porque no sabían quién podía quitar la piedra. Iban caminando, iban con las especias a las 5 o 6 de la mañana, corriendo, y de pronto alguna de ellas dice, ¿y quién va a quitar la piedra? ¿Verdad? Ellas no sé si sabían que había unos soldados romanos resguardando, no sé si tenían una idea de cuánto pesaba esa piedra, pero una piedra enorme. No sé si ellas sabían que había sido sellada la tumba, era un sello especial que le habían puesto, y así que ellas fueron. Pero sabe, hermano, qué bueno, y también es una reflexión, que habían problemas reales, pero eso no las detuvo para que ellas no hicieran lo que tenían que hacer. Ellas no dijeron, esa piedra es enorme, no la podemos mover, somos un grupo de mujeres indefensas, ¿qué vamos a hacer? Imposible, vamos para casa. Pero ¿sabe cuál era la ventaja de estas mujeres? ¿Saben cuál era? Que eran mujeres. Y cuando una mujer se propone algo, lo logra, ¿verdad? Bueno, yo lo digo, sigamos en el mensaje mejor, ¿verdad? Las mujeres son persistentes. Si hubieran sido hombres, estarían sacando hojas, haciendo cálculos, viendo cuántos ocupaban. Si alguno era ingeniero, estaría haciendo números, ¿verdad? Y probablemente después de un rato dirían, imposible, imposible. Y alguien diría, ¿qué hambre hace, verdad? Vámonos mejor. Y se hubieran ido. Pero las mujeres dijeron, no sé cómo va, algo tiene que pasar, pero vamos. Eso no las detuvo, hermanos. Y es que esa cualidad que tienen las mujeres de hacer algo cuando se proponen y lo logran, era una virtud de estas mujeres, ¿verdad? Pero el punto acá es que ellas no necesitaron mover la piedra, Dios lo hizo por ellas. Y entonces las reflexiones vienen a la mente. ¿Cuántas veces usted y yo nos detenemos porque hay piedras que nos impiden avanzar? Porque usted y yo creemos que hay cosas que no nos dejan caminar en la vida cristiana. Porque decimos, yo no puedo con este problema, con esta persona, con esta situación en mi vida. Yo no puedo con esta circunstancia en mi trabajo. Y entonces nos detenemos y no hacemos las cosas correctas.
Pero si usted es como yo, un carnal incrédulo, podrá decir conmigo que a pesar de que nosotros nos hemos detenido, también a través de la historia hemos visto al Señor removiendo diferentes piedras en nuestras vidas, ¿cierto o no? Cuando menos lo esperábamos, esa piedra fue quitada. Cuando menos lo esperábamos, las cosas se alinearon y Dios abrió puertas. Dios es experto, hermanos, en abrir caminos en el desierto, en abrir caminos en el mar, en quitar las piedras que nos impiden avanzar. Y en este caso, la Biblia dice que en el libro de Mateo que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Entonces, recapitulo, lo primero que nos encontramos en el relato de Marcos es a unas mujeres que van caminando pero van preocupadas. Su preocupación es que tienen una tarea que no pudieron terminar. Y su preocupación es que además de eso hay una piedra grande que no pueden mover. Yo veo que esta preocupación de las mujeres, que esta circunstancia que Marcos nos está planteando, es una evidencia, es una muestra de algunas cosas que para mí son relevantes. La primera cosa que es relevante es su devoción por el Señor. Ellas se habían servido al Señor en su ministerio terrenal, y ahora ellas querían honrarle en su sepultura. No estaba pasando por sus mentes todas y cada una de las veces que el Señor había anunciado su muerte, su sepultura, pero sobre todo su resurrección. Ellas no estaban pensando en eso. Ellas estaban pensando, vamos a limpiar el cuerpo del Señor, porque el Señor se merece que nosotros le demos un buen final. Y por eso fueron. Eran mujeres devotas, eran mujeres entregadas a la causa del Señor. La segunda cosa que yo veo acá en ellas es su valentía. Y imagínese usted, ellas estaban identificándose con Jesús públicamente, ahora que Jesús había sido crucificado, ahora que todo el pueblo había pedido que lo mataran, ahora que los romanos lo habían crucificado, que estaban atentos para ver qué iba a suceder con todos los seguidores de Jesús, porque decían que alborotaba el pueblo. Esto que estaban haciendo ellas era un acto de valentía. Ellas estaban dispuestas a pagar el precio. Ellas no se estaban escondiendo. Ellas estaban diciendo, nosotros somos seguidoras de Jesús. Aquí estamos para curar sus heridas. No, curar no sería, para limpiar sus heridas en este tiempo. Y la pregunta de los 100 millones, ¿cuál es? ¿Cuál es? La pregunta de los 100 millones es, ¿y dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Sabe dónde estaban? Escondidos. Habían huido. Pedro había negado al Señor, estaba en una lamentable situación de depresión. Estaban acurrucados los hombres, metidos en una tumba de dudas y de miedos. Ellos estaban necesitados de que la piedra de su culpabilidad, de que la piedra de sus temores fuera quitada, fuera removida. Pero las mujeres no, las mujeres fueron valientes, las mujeres iban adelante. Y eso me habla también de que estas mujeres tenían unas expectativas que fueron superadas por Jesús. Ellas esperaban encontrar un cuerpo muerto, ellas esperaban encontrar un cuerpo en descomposición, pero en lugar de encontrar un cuerpo inerte, descompuesto, flagelado, ¿sabe qué encontraron? Una piedra removida, y encontraron un sepulcro vacío, y encontraron un ángel que les dijo que aquí no está. Entonces, hermanos, entienda usted esto, que la resurrección de Jesús debe remover nuestras expectativas y debe trabajar sobre nuestras limitaciones. Encontrarse con Jesús debe superar nuestras expectativas. No sé, la gente llega a Jesús por diferentes razones. A veces la gente viene a Jesús porque tiene un problema, no sé, con el alcohol, con su familia, etcétera, y anda buscando un poco de consuelo, anda buscando alguna ayuda, y viene a Jesús. Y es cierto que Jesús puede ayudarle en eso, pero cuando entrega su corazón al Señor, ¿sabe qué encuentra? Encuentra un Cristo vivo, encuentra un Salvador para su alma. Más allá de lo que usted espera. Encuentra una promesa del cielo, encuentra salvación y vida eterna. Tal vez usted viene
a Jesús porque está hundido en la oscuridad del pecado y, como le digo, encontró perdón y encontró vida eterna. Si nosotros viéramos a futuro qué va a pasar con nosotros, todos diríamos: qué salvación tan grande la que tengo. ¿Me la merecía? No. ¿Y por qué llegué yo a Jesús? Bueno, porque un día estaba con muchos problemas y vine aquí y me habló de Jesús y yo creí, pero no entendía cuál era todo el paquete que tenía. Hermanos, Jesús supera nuestras expectativas. Amén. Y cabe preguntarse, hablando de esto, ¿por qué la piedra fue removida? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Por qué fue removida la piedra? Aquí la teóloga Alay me está diciendo lo que es, ¿verdad? Jesús no necesitaba que removieran la piedra para salir del sepulcro. Dice la Biblia en Juan 20:26, que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, ¿y qué dice ahí en negrita? Estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Jesús podía pasar por en medio de las puertas, podía pasar y salir de la tumba sin problema. Entonces, la pregunta es: ¿por qué fue removida la piedra? La piedra fue removida para que las mujeres y luego sus discípulos, y nosotros después también, por la fe, pero las mujeres y los hombres que llegaron, pudieran observar una tumba vacía. La resurrección de Jesús, hermanos, debe remover las piedras que nos impiden creer y avanzar en la vida resucitada. Las piedras de nuestra incredulidad, las piedras de nuestros miedos, las piedras de nuestros pecados deben ser removidas para que usted y yo podamos vivir en el poder de la resurrección. Amén. Entonces, lo primero que nos encontramos en este pasaje, como les digo, es a unas mujeres preocupadas. El segundo punto, ¿me están escuchando bien? Yo me oigo como bajito, pero ¿me escuchan bien todos? Sí, ok. El segundo punto es la primera predicación que hubo un domingo de Pascua de Resurrección. Hoy, probablemente en muchos lugares en el mundo que profesan el cristianismo, mucha gente está predicando la resurrección. Pero ¿cuál fue el primer mensaje? ¿Cuál fue el primer mensaje? Lo acabamos de leer ahí. Y lo primero que vemos es que fue un mensaje divino, porque vino un ángel y fue el primero que habló. La primera prédica del domingo de resurrección no fue de un apóstol, no fue de Pedro, no fue de Tomás, no fue de ninguno de ellos, no fue de un pastor, no fue de ningún ser humano, fue un ángel. Marcos habla de un joven, pero ya vimos en Mateo que habla de un ángel. En algún pasaje habla que habían 2 ángeles. Entonces, entendamos que la resurrección, el mensaje que Jesús ha resucitado, es un mensaje que viene del cielo. No es una idea humana, no era un argumento de los seguidores de Jesús, ya eso estaba predestinado desde antes del cielo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿quién fue el que dio el anuncio de su llegada, sino unos ángeles? Y así como ellos dieron el anuncio de su llegada, el anuncio de su resurrección lo dio también un ángel. Esta semana estaba leyendo el libro de Hechos y estaba observando a Pablo que estaba predicando el evangelio. Creo que está en Hechos 23. Vamos a buscar un momentito. Hechos capítulo 23. Pablo está predicando el evangelio. Ante el concilio ahí en Jerusalén. Versículo 3. Entonces Pablo les dijo, Versículo 6, 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pero cuando digo esto, cuando dijo que Cristo había resucitado, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió y hubo todo un escándalo. ¿Sabe? El mensaje de la resurrección divide a las personas. Hay gente que dice: mire, yo creo en un Jesús histórico, yo creo en un Jesús que era un maestro, pero que resucitó de los muertos, eso no. Hermanos, el mensaje de la resurrección es un mensaje que nos divide. Hoy la gente quiere un Jesús histórico. Hoy la gente quiere un Jesús con tumba,
Hoy la gente quiere ir y pagar unas monedas, voy a ir a ver dónde pusieron a Jesús y ver su osario ahí, ver sus huesos. Pero no lo van a encontrar, porque el Señor resucitó, hermanos. Fue un mensaje divino, pero también fue un mensaje de esperanza, un mensaje esperanzador. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que dijo el ángel a estas mujeres? Ahí está en el texto. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Escucho. Les dijo, no teman. ¿Sabe? Estas mujeres tenían muchos motivos para temer. Podían temer por sus vidas, podían temer por las vidas de sus amigos, podían temer por la vida de los discípulos, podían temer por las familias, podían temer por el futuro del movimiento que ahora se iba a dispersar. Podían estar temerosas porque se les apareció un ángel. ¿Qué haría usted si le aparece un ángel? Probablemente usted le da temor, le da susto. Ellas estaban con muchos temores. Hermanos, amigos, hoy vivimos en un mundo dominado por el temor. Vivimos en un mundo donde hay guerras, crisis políticas, incertidumbre. Dígame, ¿quién de ustedes sabe lo que va a pasar mañana? Guerras en todo lado. Pero usted dice, pero es allá. Vivimos en un país tomado por la delincuencia y por la violencia. Nadie está a salvo. Usted y yo nos acostamos con un enemigo llamado temor todas las noches. Y además de eso, hay un miedo natural a la muerte, porque la muerte es inevitable, pero le tenemos miedo, ¿sí o no? Nadie, todos son aquí, nadie le tiene miedo a la muerte. Nadie, qué dichosos, ¿verdad? Yo siempre decía que no le tenía miedo a la muerte, pero yo creo que eso es mentira, ¿verdad? Las estadísticas acerca de la mortalidad son bastante impactantes. 10 personas de cada 10 van a morir, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, a menos que el Señor venga, vamos a morir. Y sabe, hay veces creemos como que eso no es con nosotros, como que está muy largo, pero hay veces es bueno envejecer, ¿verdad? Para empezar a aprender, a entender que vamos a morir, que no vamos a vivir para siempre. Y eso debe generarnos confianza y no temor. La Biblia dice que nuestros cuerpos, ¿verdad? Son como un vapor, que una nube que aparece y que de pronto se va. Que nuestra vida es como una tienda de campaña que la quitamos. La Biblia dice que nuestra vida es como una flor que por la mañana florece y crece y que la tarde se corta y se marchita. Así es nuestra vida. La vida es corta, la vida pasa volando. Cuando yo era joven, hace bastantes años, y me decían, vea, aquel señor tiene 55 años. Perdón con los que tienen 55 aquí hoy, ¿verdad? Y yo decía, no puedo repetir la palabra que venía, pero yo decía, ese es un viejito, ¿verdad? Ya yo lo daba por enterrado a ese 55 años. Yo decía, huele a lirio ese señor, ¿verdad? Eso estaba fuera de mi mente. Yo era un chiquillo, no sé, 20, 25 años, 12, 15. Pero de un pronto a otro, cruzamos las barreras de las décadas y todo parece suceder en un abrir y cerrar de hojas. Y nos damos cuenta que vamos a estar aquí por poco tiempo. Y ya yo a ese viejillo le digo, ahora lo veo como un chiquillo, ¿verdad? Ahora lo veo como un chiquillo. Qué dichoso que tiene 55, ¿verdad? Así que hermanos, usted y yo tenemos una garantía de vida. Así que es bueno seguir el consejo de Moisés en el Salmo 90 que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hay que traerla, la sabiduría hay que traerla a la vida de cada uno. Por eso es indispensable estar preparado. Y yo pregunto, ¿usted está preparado para morir? ¿Tiene miedo usted a la muerte? Porque uno de los mayores temores de nosotros, como digo, es la muerte. ¿Hay algo más allá de la tumba? ¿Qué pasa después de que yo me muera? ¿Existe alguna conciencia del alma después de la muerte? La Biblia dice muchas cosas, pero vea lo que dice Hebreos 9:27. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Mueres y vas a la presencia del Señor. Entonces, hermanos, volviendo al tema de la resurrección debe tener en nosotros la certeza de que la muerte viene, pero que la muerte no acaba con nosotros, ¿verdad? Le pido que vaya a 1 Corintios capítulo 15, vamos a buscar el versículo 20 y 21. 1 Corintios 15, 20 y 21.
Dice la Biblia, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, el primero de los que durmieron, de los que murieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y vamos al versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y Pablo dice acá: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, por la resurrección de Cristo, usted y yo podemos tener esperanza, podemos tener confianza de que aunque muramos, nuestra vida está asegurada con Él. Amén. Y también fue un mensaje de confirmación. Vean lo que le dijo el ángel. Le dijo: ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Ese fue el mensaje del ángel, un mensaje que vino de arriba, divino, un mensaje que habla de esperanza, un mensaje que habla de confirmación. El ángel les dice: mire, muchachas, están en el lugar correcto, no se equivocaron de dirección, esta es la tumba. Hace el viernes en la noche ustedes dejaron aquí el cuerpo, esta es la misma tumba, no se equivocaron, esta es. Aquí fue donde le pusieron, lo que pasa es que ya no está. Recuerden que Él dijo que iba a resucitar, recuerden que Él dijo que se iba a levantar de entre los muertos. Les había dicho lo que ellas ya sabían, pero que necesitaban confirmar con su fe que Cristo fue crucificado, pero que también el Señor había resucitado. Ya Jesús les había dicho lo que iba a pasar, pero ellos no entendían, no creían, no recordaban. No lo voy a leer aquí por temas de tiempo, pero en Marcos capítulo 8, versículo 31, Marcos 9, 31 y Marcos 10, 33 al 34, como hemos ya visto acá en estos estudios, el Señor había dicho que iba a ser crucificado, que iba a morir y que también iba a resucitar. Entonces, hermanos, la resurrección del Señor debería confirmar, debería fortalecer y debería acrecentar nuestra fe. Pensemos en los primeros cristianos, los que sufrieron las persecuciones, los que murieron en el circo romano. Todos estos cristianos murieron, entregaron sus vidas, fueron crucificados, fueron comidos por leones, fueron echados ahí a los basureros, y lo hicieron sin temor porque ellos creían que un día iban a resucitar. Y entonces dijeron: no importa. Yo creo, hermanos, que nuestras pobres vidas cristianas de hoy son el producto de una débil fe en la vida que Dios tiene para nosotros en el porvenir. Y qué interesante también que este mensaje que el ángel dio, la primera predicación, fue un mensaje de comisión, un mensaje comisionador. Vea, el Señor escogió a esas 3 mujeres para llevar el anuncio de su resurrección a aquellos apóstoles que estaban escondidos y tristes. Estas mujeres fueron las primeras en anunciar el evangelio completo, porque ellas eran las únicas que podían decir hasta ahora: ha resucitado. Nadie antes había podido decir que el Mesías había resucitado. Pero ellas tienen una comisión de llevar este mensaje. Y si usted conoce el resto del texto, de camino ellas se encuentran con el mismo Jesús y entonces ellas llegan con el mensaje completo. Y esto de aquí hay una connotación cultural muy especial, porque dentro de la cultura judía de la época, el testimonio de un grupo de mujeres, escuche, no tenía peso legal en los tribunales judíos ni en los tribunales romanos. Entonces las mujeres no eran, por así decirlo, testigos fiables, buenas testigos de lo que había pasado. Si usted se estuviera inventando la historia y la resurrección, probablemente no hubiera puesto a un grupo de mujeres como testigos, hubiera puesto un grupo de sacerdotes, de levitas, de maestros de la ley, de cobradores de impuestos. No, esos eran mala reputación. Hubiera puesto un grupo de hombres, pero no un grupo de mujeres. Entonces los comentaristas bíblicos dicen que esto hace que esta historia de Jesús sea todavía más creíble, porque no podían haber puesto mujeres como testigos principales. Y acá aprendemos que el mensaje del evangelio completo es un mandato, es una comisión
pero que también es un mensaje contracultural. Es un mensaje que debe romper barreras y que debe romper esquemas. Por eso el mensaje de la cruz siempre es un mensaje que trae ¿qué diría yo? Que rompe la cultura de los pueblos, la cultura de la gente. Por eso Pablo, cuando predicaba en Atenas, la gente se le dividía, la gente reclamaba. Por eso cada uno de los hombres que predicó el evangelio completo con Cristo resucitado siempre enfrentó problemas. Y lo otro que yo veo acá es que ese mensaje que predicó ese ángel ese día fue un mensaje de perdón. El Señor le dijo a ellas, el ángel le dijo a ellas, vayan, díganle a los discípulos y a quién más. ¿Y a quién? ¿A quién más? El mensaje iba a ser entregado en primer lugar a los discípulos. Ellos, como les he dicho ya 2 o 3 veces, habían abandonado al Señor. Y ahora Jesús les está diciendo, mire, aquí les doy un mensaje a ustedes. Es un mensaje perdonador, un mensaje restaurador a su ministerio. Y también el Señor tiene el tiempo especial para decirle, mire, y dígale a Pedro también. ¿Sabe por qué? Porque Pedro había negado al Señor 3 veces, estaba sumido en un momento de depresión tremenda. Así que el Señor, a través del ángel, le da un mensaje como decirle, mira, yo te perdono, sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante, Pedro. Y yo supongo que cuando Pedro oyó ese mensaje, el Señor ha resucitado. Y el ángel me dijo que le dijera a ustedes que le ha resucitado y que le dijera a Pedro también. Pues eso debe haber llenado su corazón. Porque él debe haber sentido la misericordia del Señor para su vida. Así que, hermanos, una de las primeras cosas que ellos aprendieron y que usted y yo deberíamos aprender de la resurrección de Cristo es que hay que tener un corazón perdonador. Punto número 3 es que ya vimos que hubo unas mujeres preocupadas, la preocupación de las mujeres, la predicación del domingo, y el tercer punto que vamos a ver esta mañana es la posición de ellas ante el anuncio, ¿verdad? Esta visita no fue un culto de 1 hora, fue algo rápido, pero seguramente fue algo que ellas nunca olvidarían. Tremendo, escuchar un ángel hablándole, dice la Biblia ahí en Marcos. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado, ¿qué? Temblor y espanto. Y del susto no le decían a nadie nada, porque tenían miedo. Tenían una comisión, tenían un mensaje, pero tenían miedo. Tenían miedo de decir lo que habían visto. Mateo nos da una pincelada más y dice lo siguiente, vean qué interesante lo que dice Mateo. Entonces ella, saliendo del sepulcro, dice con temor, ¿y qué dice ahí? Con gran gozo corrieron a dar las nuevas a los discípulos. Entonces era temor, pero también era gozo. Era esa mezcla de emociones, de sensaciones que las tenían atragantadas con la verdad. No podían hablar, de miedo y de gozo. Ustedes y yo conocemos el resto de la historia, pero ¿sabe qué interesante? Que ellas iban con temor a el mensaje de la resurrección. Cada vez que usted y yo queremos compartir el mensaje del Señor, probablemente vamos con temor, ¿cierto o no? ¿Cierto? ¿Y qué me van a decir? ¿Van a decir que sí? ¿Van a decir que no? ¿Me van a tirar el tratado en la cara? ¿Me van a dejar en visto? ¿Qué van a hacer? ¿Alguien de aquí ha tenido temor a la hora de predicar el evangelio? Pero dice que también fueron con gozo, porque cumplir con la misión de Dios, ver un pecador que se arrepiente, ver una persona que acepta al Señor en su corazón, debe traer gozo a nuestro corazón. Amén. Dice la Biblia que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que ¿por qué? Porque por 99 justos, ¿verdad? Que no necesitan arrepentimiento. Dice que irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más que lo volverá gozoso, trayendo sus gavillas. Hermanos, yo pienso que esta mañana, al igual que esas mujeres, usted y yo deberíamos meditar, recapacitar en que hay piedras en nuestras vidas que deben ser removidas para que usted y yo podamos vivir la vida cristiana. ¿Cuáles piedras deben ser removidas en nuestras vidas? Hay veces nos detiene el temor,
hay veces nos detiene el pecado, hay veces nos detiene la falta de fe. ¿Cuál otra agregarías tú? Probablemente la tienes en mente. Vamos a orar. Les voy a pedir que ahí, ¿cómo están?